Esta mañana, al retirarme de nuevo a mi rincón de oración, vuelve a mi corazón la escena de la noche anterior, como si Dios quisiera que la mirase de nuevo, no ya desde la sorpresa del acontecimiento, sino desde la hondura de su significado. La lluvia caía con fuerza, obligándome a refugiarme bajo unos soportales. Allí, sin previo aviso, apareció ante mí el rostro de un hombre sin hogar. No fue una aparición solemne ni preparada, sino abrupta, casi incómoda. Su cercanía rompió mi espacio, mi silencio y mi aparente control de la situación. Su voz fue directa. «Señor, hoy sí me va a dar algo, ¿verdad?». En ese instante, sin darme cuenta, mi ego tomó la palabra, se disfrazó de generosidad, pero buscaba un intercambio, dar algo para recibir algo. Una limosna que no nacía del corazón, sino del cálculo. Un gesto que parecía caridad, pero que estaba atravesado por el deseo y la conveniencia. Y sin embargo, lo que sucedió después desbordó por completo mis esquemas. Aquel hombre que nada tenía terminó ofreciéndome su comida, su bebida, incluso unos chicles, y lo hizo con una libertad y una firmeza que no admitían negociación. Dio sin medir, sin reservar y sin protegerse. En medio de la lluvia, fue él quien me sirvió. Al volver sobre esta escena en oración, Dios me permite comprender algo que descoloca profundamente al ego. El verdadero lugar de encuentro con Él no está donde me siento cómodo, fuerte o reconocido, sino donde me dejo alcanzar por el otro sin defensas. El mendigo no fue un obstáculo para mi oración, fue la oración hecha carne. No fue una interrupción, fue una epifanía. En su gesto libre, Dios me mostró que la caridad auténtica no se mide por lo que damos, sino por el modo en que estamos presentes. Mi ego se sintió herido porque había sido desplazado, porque el que debía recibir, dio, porque el que parecía necesitado, se mostró pleno, porque el que el mundo considera menos, se reveló como lugar santo. Comprendo entonces que Dios no habita solo en los espacios ordenados de mi vida espiritual, ni únicamente en las palabras elevadas de la oración, sino en aquellos rostros que el mundo esquiva, ignora o teme. Allí donde no esperamos encontrarlo, Él ya está. El Espíritu Santo me revela que muchas veces busco a Dios en lo extraordinario, cuando Él se manifiesta en lo concreto, que lo busco en lo alto, cuando Él se abaja, que lo busco en la seguridad, cuando Él se esconde en la vulnerabilidad. Reconocer a Dios en el otro, especialmente en el otro herido, desfigurado, descartado, exige una conversión de la mirada. No es una mirada de lástima ni de superioridad moral, sino una mirada que reconoce la dignidad intacta del Hijo de Dios, incluso cuando su vida parece rota. Allí, en ese gesto sencillo y radical de dar lo poco que tenía, Dios me habló sin palabras y entendí que la verdadera caridad no humilla a quien recibe, sino que eleva a quien da y a quien acoge. Padre Santo, enséñame a buscarte donde tú ya estás, y no donde mi ego se siente seguro. Rompe en mí las resistencias que me impiden reconocerte en los rostros que no encajan en mis esquemas,
en los que me incomodan, en los que no puedo controlar. Dame un corazón pobre y disponible, capaz de acoger sin juzgar, de recibir sin orgullo y de amar sin condiciones. Que no pase de largo ante ti cuando te presentas cubierto de heridas, de silencio o de pobreza. Hazme dócil a tu espíritu para que pueda verte, reconocerte y adorarte en cada hermano que pones en mi camino. Amén. Permanezco en silencio, dejando que la escena repose en mi interior, sin necesidad de explicarla ni justificarla. Solo Dios y yo. Y en medio de ese silencio, el rostro del otro se vuelve lugar de presencia. No hay palabras, solo gratitud. Solo una paz serena que brota al reconocer que Dios nunca estuvo lejos, sino esperando ser encontrado en el lugar más humilde. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que se revela en lo pequeño, en lo escondido y en el amor que se da sin medida. Amén. Esta lección me confronta de manera directa con una verdad que no siempre quiero aceptar. No siempre estoy dispuesto a encontrarme con Dios donde Él decide manifestarse. Mi corazón anhela a Dios, pero mi ego quiere elegir el modo, el lugar y las condiciones del encuentro. El rostro del mendigo no solo reveló la presencia de Dios, sino también mis propias resistencias interiores, el miedo a implicarme, a dejarme tocar, a perder el control de la situación. Descubro que muchas veces llamo caridad a lo que en realidad es distancia, y generosidad a lo que es simple tranquilidad de conciencia. Dios me muestra que el amor auténtico no se mide por la cantidad de lo que doy, sino por la disponibilidad real de mi corazón. El otro no es un proyecto, ni un problema que resolver, ni un objeto de mi bondad. Es sacramento vivo de la presencia de Dios. Esta experiencia me invita a revisar profundamente desde dónde amo, desde dónde doy y desde dónde oro. Porque si mi oración no me hace más humano, más cercano, más disponible, entonces todavía no ha descendido del todo al corazón. Comprendo que el verdadero camino espiritual no consiste en elevarme por encima de los demás, sino en abajarme para poder reconocer a Dios en el suelo de la vida, allí donde Él se ha querido quedar. ¿En qué personas o situaciones me cuesta más reconocer la presencia de Dios? ¿Desde dónde nace habitualmente mi caridad? ¿Del amor o de la comodidad? ¿Qué resistencias interiores aparecen en mí cuando el otro irrumpe en mi espacio y rompe mis planes? ¿Me dejo evangelizar por los pobres, por los heridos, los descartados? ¿O solo quiero ser yo quien da? ¿De qué manera mi oración está transformando mi modo de mirar, escuchar y acoger al otro? ¿Qué me pide hoy Dios que deje caer de mi ego para poder amar con mayor verdad?
Señor Dios nuestro, hazme sencillo de corazón, para no pasar de largo ante ti cuando te presentas en el rostro del otro. Arranca de mí la mirada del ego que clasifica, mide y se protege, y dame la mirada de tu Hijo capaz de detenerse, de acoger y de amar sin condiciones. Que mi oración no se quede en palabras, sino que se haga carne en mis gestos, en mi presencia y en mi disponibilidad cotidiana. Envíame, Señor, a encontrarte donde tú ya estás, en el pobre, en el herido, en el olvidado, en el que no cuenta. Que allí, donde el mundo no mira, yo pueda reconocerte y servirte con alegría. Amén. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis. Mateo 25:35. El que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Primera de Juan 4:20.